te respeto a vos. Y si me quiero, yo te quiero a vos. Si me protejo, te protejo a vos. Si me trabajo, ganamos los dos. Volver a ser lo que fuiste, pero con lo que hacías bien. Todo pasa por algo, todo pasa para aprender. Volver a ser lo que fuiste, pero con lo que hacías bien. Todo pasa por algo, todo pasa para aprender. Aprender, 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 aprender. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Aprendamos Juntos, ya en la primera semanita del mes de diciembre, este 2023 que ha dejado bastante tela para cortar. Y aquí estamos, como siempre, con Daniel Ferminades, que nos acompaña tan amablemente. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para todos. Bien, y me acompaña en esta ocasión Silvana. ¿Cómo te va, Sil? Hola Diego, hola Daniel, muy bien, muy bien. Bueno, saludamos a nuestros compañeros que también forman parte de este equipo, como Chicho, Claudia, Melissa, Enzo y Adriana, que bueno, siempre nos acompañan y están apoyando en cada miércoles. Bueno, sí, ibas a decir algo. Sí, un abracito para ellos, y bueno, siempre atrás, algunos estamos presentes, otros después estamos atrás, así que lindo equipo. Esto es al que le toca. Claro. Esto es al que le toca. ¿No? Hacemos tatetí y vamos saliendo. Bueno, como decía, estábamos en la primera semana ya del mes de diciembre de este 2023 que se nos va, y en tan solo 2 días se conmemora una de las celebraciones más importantes para lo que son las religiones cristianas, y que tiene que ver con la Inmaculada Concepción de María, la Madre de Jesús. Esto es el próximo 8 de diciembre, ahora dentro de 2 días. Y más allá de que se crea o no se crea en ella como virgen o como madre de Jesús, la idea en el programa de hoy era centrarnos un poco en su vida, en lo que fue la aceptación y el acompañamiento en silencio de la tarea que tenía que realizar su hijo y del final que iba a tener en la cruz, ¿no? Porque obviamente ella sentía ese amor de madre como lo siente cualquier madre o cualquier padre hacia su hijo. Entonces, bueno, íbamos un poco a desarrollar este programa en torno a eso, Sil. Mira, lo que a mí más me impacta de la historia de María es primero la humildad de creerse el ser humano más pequeño del mundo, de no sentirse digna de la historia que conocemos, ¿no? Todos, ¿no? Y de su entrega absoluta en el mayor de los silencios. Eso es admirable, y como madre, sabiendo que su hijo iba a morir, no puedo ni siquiera imaginármelo porque me pongo en sus zapatos y se me estremece hasta el alma. Así que su entrega, su capacidad de servicio, todo eso es admirable en María. Así que, pero entiendo y creemos que me parece que es mucho más que todo eso, María, mucho más. Así que bueno. Bueno, sabiendo que está Daniel con nosotros y que queremos escuchar sobre este tema y aprender de él, yo creo que el planteo o la primera pregunta para empezar a desarrollar este tema sería cómo podemos encaminarnos nosotros hacia esa aceptación con amor
de lo que nos toca vivir, ¿no? En nuestra vida. Primero que si uno parte por querer tomar como ejemplo su vida, hay que tratar de entender cómo era su vida, y su vida era alguien comprometida con el Señor, era comprometida con Dios, comprometida con con la pureza, es decir, desde la claridad de llevar con pureza toda su vida entregada a Dios, y a la vez también teniendo que aceptar los mandatos humanos inclusive de sus mayores a nivel físico, porque más allá del mandato divino y de que es un ser, que eso sí hay que dejar en claro, es un ser que bajó a la tierra a cumplir con esa labor, no es un ser de la tierra, un ser humano, por decir así, sino que es un ser grandísimo de los cielos que bajó a cumplir con esa labor, porque tenía que cumplir ese papel de la Divina Madre, ¿no? Ese, bueno, en ese drama de la venida del Hijo de Dios, es decir, representado y manifestado en la forma física. Digo, tenía que cumplir también con los mandatos del hombre, por eso, aún siendo tan pequeña, fue entregada, si se quiere, en matrimonio a un hombre adulto, un hombre grande, un hombre que ya había estado casado y tenía toda una familia y tenía hijos, ¿no? Como lo era José. Entonces, esa sumisión, lo pienso y no puedo evitar hacer una analogía con nuestra realidad, la de cada uno de nosotros el día de hoy, ¿no? Que podemos sentir e interpretar el llamado de Dios como algo que hay que atender y con lo que queremos comprometernos, pero a la vez dentro del mundo material en el que estamos, el cual nos está reclamando una presencia, eh, una, eh, una participación, ¿no? En lo social. Yo lo pienso desde mi individualidad, como cada uno lo hará de la suya, pero cuando yo sentí, recibí ese llamado, yo, lógico, tengo hasta el día de hoy mis padres con vida, pero todo como ciertos, a ver, eh, como advertencias o preocupaciones que se generaban en ellos por lo que estaba pasando. Ustedes imagínense ella teniendo que pasar por esta situación que hoy muchos pueden leer la escritura y dirán que qué bella esa experiencia y qué gracia haber sido, ¿no? Bendecido, eh, bendecida la persona con esa labor que se le encomienda de el ángel avisándole que quien venía, que era hijo de Dios, pero tratemos de ponernos de una manera realista en ese lugar. No es fácil, no, como un poco hablaba Silvana, no es fácil, no es fácil desde lo humano ver y saber, y cuando uno lo ve con conciencia, porque no era una persona, María, que viera las cosas como a veces podemos llegar a verlas nosotros de una manera romántica y decir qué hermoso que a través mío llegue el Hijo de Dios, o que venga y haya decidido ingresar en mi familia, y venga a traer el mensaje y pensar que todo va a salir bien porque es el Hijo de Dios, porque es el amor encarnado, porque todo lo puede, como a veces pensamos nosotros, ¿no? Que si hacemos las cosas bien, todo nos va a salir bien. Y la verdad es que ella no era positiva, era muy realista, y entonces podía ver y entender, porque vivía en el mundo y porque trataba de guardar esos mandamientos de Dios y guardar ese amor puro que tenía por Dios, por el Padre, y podía ver desde ese entendimiento que tenía
desde la pureza del amor, podía ver la diferencia que había y qué alejados estaban la mayoría de los seres humanos de ese amor de Dios, aunque muchas veces decían profesarlo, y ir a los templos a reverenciar, a presentarse como humildemente, ¿no? Ante Dios, agachando la cabeza, pero también veía ciertas actitudes que no estaban alineadas con todo esto y que dejaban ver que no encarnaban, que no cumplían con lo que sabían que debían hacer. Entonces, hay muchas cosas que aprender y que ver y tratar de ver de una manera realista. Em, Desde ya es difícil, tal vez, que uno pueda hablar de María, dado que hablar desde que las personas no tienen mucho que tampoco, mucha información de la vida de ella. Entonces, hablar de ella sería tener que empezar a hablar desde lo que tal vez no está registrado. Bueno, y ahí entraremos en un terreno en donde muchas personas le cabrán dudas de que si esto es así o no. Pero partamos por el hecho de que entonces este 8 de diciembre que se conmemora ese día de la Inmaculada Concepción, ¿no? Es la Inmaculada Concepción de María, que muchos confunden porque no profundizan y piensan que tiene que ver con la vida que ella concibió, que se convirtió en el Hijo de Dios, ¿no? Es decir, Jesús. Y no es así. La Inmaculada Concepción es la concepción de María, es decir, la madre de María la concibe. Es la Inmaculada Concepción de María. Entonces, es como decir, bueno, es el cumpleaños de María el día 8 de diciembre, por decirlo de una manera que hoy lo podríamos entender. Porque si fue concebido Jesús el 8 de diciembre y nació el 25, muy poco duró el embarazo, o si nació el 25 del año siguiente, duró mucho más de lo que debería, es decir, no concuerda, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con... De todas maneras, tampoco concuerda la fecha con la realidad, ni así como con el nacimiento de Jesús, pero hay que poner una fecha, para conmemorar un día. Bueno, se estableció que tenía que ser esa desde lo humano, pero más allá de que la fecha no concuerde con la realidad, si eso fue una realidad, porque también se daba el caso de que la madre de María no podía concebir, y también entonces el Espíritu Santo, como se dice en la Escritura, la visita a la madre de María y María entonces queda embarazada de María. Bueno, perdón, la redundancia. Es que viene un ser especial. También la visita el ángel para avisarle que iba a ser un gran ser que iba a ser recordado y del cual se iba a hablar a través de la historia, ¿no? Es decir, ese ser que venía. Y así entonces fue cuidada por sus padres, que ya eran grandes de edad física. Bueno, a partir de ahí es que ella viene como un ser, como les decía, ya muy grande de los cielos, que no pertenece al reino humano. Es más, nunca había bajado María a la tierra, y bajó hasta el punto de encarnar muy acompañada, y siempre lo estuvo, ¿no? Ciertos acontecimientos que se fueron dando, que están registrados en las Escrituras a partir del nacimiento de Jesús, que tenía que ver también con el acompañamiento de la propia madre, es decir, y ese cobijo en su vientre del Hijo de Dios, y el acompañamiento sobre María. Es algo que no tiene mucho sentido que me ponga a explicar porque será difícil que se pueda entender, pero
no se imaginan la dificultad para los grandes seres de los cielos de bajar a este mundo y tomar una forma física. Imagínense un espíritu que tiene la libertad de moverse por el universo, pero no se mueve vagando, se mueve en una labor y en un trabajo constante, pero en definitiva el terreno en el que siembra, en el que cosecha, en el que se despliega es el universo. Y tener que estar contenido dentro de una forma física, verdaderamente se puede comparar con esto de estar como en una prisión, que uno puede tratar de adornarla, ponerle flores y pintarla de color y abrir una ventana para que circule un poco el aire, pero es como asfixiante. Entonces, como cuando un ser hace esto, se aleja en parte del reino y del mundo al que pertenece, es decir, un plano superior de existencia del ser. En el caso de María, el reino angélico. Y cuando viene a la tierra, el ser se siente la mayor parte del tiempo fuera de lugar, desentendido, es decir, que no sabe en qué lugar ubicarse para poder hacer contacto con las demás personas. Muchas cosas le resulta a veces em, dificultoso para poder expresarlas porque las vive, y difícil que le puedan entender lo que vive, y entonces se siente como en soledad, aunque pueda estar rodeado de seres que le amen, ¿no? Y eso es una buena contención, es algo que busca y que necesita mucho quien baja de los cielos. Es decir, esa contención dentro del mundo terreno. Ella lo tuvo de parte de sus padres y que la amaban, y era que, aunque ya se entendía que no podía ser, porque la edad física no lo permitía, que puedan llegar a engendrar una vida, esto se dio y entonces lo recibieron con gran gozo. Y así fueron criándola y acompañándola en todos estos impulsos que tenían en su interior de pureza, que eran ejemplares y excedía lo conocido. Entonces, todo ese camino de cuidarse, de mantener esa pureza espiritual en el mundo físico, no es algo fácil. Lo, lo podrán entender prácticamente todos, cada uno a su nivel y a su forma, por lógica, que porque nos pasará a cada uno de nosotros, ¿no? Tratamos de hacer las cosas bien, pero no todos lo entienden. Muchos a veces hasta parece ser que les daña que uno haga las cosas bien. Entonces, en un mundo tan fuera de control, donde las personas vivían de una manera muy libertina, alguien con pureza, conservar esa pureza le resultaba difícil. Entonces, bueno, ¿cómo se podía mantener en esto? Teniéndolo presente siempre. De todas maneras, todo esto que estoy diciendo habla de un ser muy grande que vino a dar ejemplos, muchos ejemplos, pero sobre todo a poder, a través suyo, se gestará la forma física del Hijo de Dios. Esto no es necesario a la hora de que un maestro venga a la tierra. No es necesario que sea engendrado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaba acá? Que se estaba representando una gran obra, ¿no? Esta de el nacimiento del Cristo interno, es decir, nacimiento del Cristo en el interior de la humanidad. Entonces tenía que venir al mundo físico. Para venir al mundo físico tenía que ser engendrado por una mujer. La mujer que lo iba a engendrar tenía que ser pura, porque en nuestro interior, donde se engendra, quién gesta
quien alimenta mientras está siendo gestado y aun cuando nace, que es la Divina Madre en nuestro interior, en el interior de cada uno de nosotros. Bueno, ella ocupó ese papel de la Divina Madre en la tierra, tomando una forma física. Pero eso que podemos ver y leer en las Escrituras es en parte el drama en los mundos internos a la hora de ese desarrollo, de esa gestación y de ese nacimiento en un momento y aparición del Cristo interno. Cuando se hace la luz, es decir, en la oscuridad, ahí en donde se alimentan las pasiones, los animales, es que nace con toda pureza el Hijo de Dios, nace el amor. Cuando nace el amor, tiene que comenzar a crecer, tiene que ser alimentado, tiene que ser cuidado para que crezca con pureza. Bueno, eh, esto que se hizo físicamente es para que la humanidad vea y un día entenderá y de a poco lo irá haciendo lo que sucede en el mundo interior, para que puedan tener referencia a la hora de que vivan la experiencia personal, de que ese drama se esté representando en el interior de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, esto un poco habla de María, un poco habla de su labor, de su realidad. Bueno, ya hablaremos un poco más de la vida de la madre cuidando un hijo, de la madre trabajando como mujer dentro de una familia, sin, si se quiere, ocupar en algunos aspectos ese papel de mujer dentro de la familia, ¿no? Como entenderán, porque ella era fiel y debía de conservar esa pureza que la tiene en su alma, que se veía representada en su forma física, y eso es algo que obviamente costó y llevó su tiempo que su esposo entendiera y aceptara, ¿no? Hoy es lindo leer la escritura y decir que el ángel le visitó en un sueño y le dijo, pero no era fácil en la relación y en la convivencia aceptar eso, ¿no? Entonces, José dudó de la realidad de eso, porque volvemos a esto, hoy nos gusta leer los que somos cristianos y creer en eso y aceptar eso y afirmar eso, aunque no tengamos constancia, pero lo queremos afirmar. Pero en aquel momento ustedes imagínense, o tráiganlo al día de hoy, ¿no? Si yo soy esposo y viene mi esposa y me dice que va a tener un hijo y yo nunca estuve con ella y me dice que es del Espíritu Santo, nosotros vamos a decir, ¿es el Hijo de Dios que están haciendo? ¿O nos vamos a enojar con ello, vamos a pensar mal? Bueno, esas cosas estaban, no es que no, ¿no? Claro, no quedan bien dentro de la obra esta que puede decir querer ser perfecta, pero es parte de la realidad humana, así como nosotros viviremos también cuando vamos adentrándonos en ese drama del crecimiento del Cristo y de la formación, el desarrollo, de que está siendo engendrado el Cristo interno, también viviremos ese drama de la reprobación, mucho del mundo externo, a partir de ese cambio que estamos teniendo en nuestro interior. Entonces, eso que pasamos desde nuestro interior y en la manera personal, ella lo tuvo que pasar de manera personal, tomando y asumiendo ese papel de una manera pública. Entonces, bueno, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Ella tuvo también, vino como un gran ser de los cielos, que como es habitual cuando un ser baja de los cielos, tiene que pasar un tiempo y ser dadas las condiciones para que él pueda comenzar a recordar que viene a cumplir una misión, de dónde viene, quién es, y de esa manera entonces poder volcarse de lleno y en plena conciencia con su labor. Entonces, mientras esto pasa o hasta que esto pasa, a veces hasta puede haber negación. Es decir, el negar y el sentirse inclusive
falto de capacidad para poder cumplir con eso que de uno se espera, ¿no? Digo, traten de ponerse en el lugar, no es que encarnó como un ser de luz, que desde pequeña sabía que era un ser de luz y que sus padres sabían que era un ser de luz y la cuidaron y la protegieron y la vieron crecer como ser de luz que iba a cumplir con tal labor. No estaban en conocimiento de todo ese plan, ¿no? Porque el padre no está avisándole a todos cuál es su plan para que todos estén al tanto, sino que cada quien sabe lo que debe saber. A mayor conciencia, mayor jerarquía, mayor claridad del plan, más profundidad del propósito que se persigue. En el caso de María tenía todo el que debía de tener y era mucho. Y tenía también compañía, como les decía, porque un ángel en este... ¿Se imaginan? Un ángel en este mundo, ¿cómo puede estar conectado a través de las redes y de los medios, enterándose de guerras, de dolor, de crimen, de abuso, ¿no? Es algo que lo toca muy de cerca en el corazón y su fibra física es hipersensible a comparación de lo que podemos llegar a tener nosotros, que a veces fácilmente cambiamos de canal o a lo mejor derramamos una lágrima y no podemos ver más y decidimos mirar para otro lado porque ya no podemos con este sufrimiento. No puede un ángel dejar de ver, ¿no? Entonces, fue algo más difícil de lo que muchos piensan. Y aunque sobre todo las madres entenderán, como decía bien Silvana, lo difícil de saber de perder un hijo, ¿no? Y de que el tiempo se avecina y de que no va a ser entendido y de que hablará, pero muchos le cuestionarán. Y el dolor también, no solo por lo que habrá de pasar su hijo, sino que como madre de todos, el dolor de ver también que ha bajado un hermano mayor y los hermanos menores, que siente también sus hijos, no le prestan atención, no toman de una manera seria y con responsabilidad esto. Por eso, tal vez también se dio que en cierto momento ya de vida pública de su hijo, a veces cubría un poco el lugar de hijo a alguno de los apóstoles que estaban con ella, porque el hijo le ocupaba los asuntos de su padre, ¿no? Y entonces conteniéndola y escuchándola y compartiéndole, es decir, tenía un poco ese contacto como más cercano con ese mundo más luminoso, que es el que buscaban de vivir los apóstoles. Saben que el más pequeño era Juan, que era muy joven, y entonces ella lo tuvo, si se quiere, más como un hijo, y estuvo más cerca muchas veces que el propio hijo, ¿no? Cerca de ella, y bueno, sentía también que era como su madre y cuidarla. Bueno, no sé cuánto más uno puede hablar de esa vida privada, pero eh, una vida que no fue tan, eh, si se quiere, en lo físico, tan agraciada. Todas las bendiciones del cielo, pero las bendiciones del cielo en el mundo material, ustedes se imaginan, un ángel es bendecido y trae bendiciones, pero cuando viene a este mundo a traer bendiciones, ¿a dónde tiene que llevar las bendiciones? Ahí en donde está la injusticia, en donde está el desamor, en donde está la maldad, ¿no? En donde está la desidia, en donde están esta perversa civilización de víboras, como dijo Jesús. Entonces, no es fácil, no es sencillo. Saben que lo necesitan, pero también saben que no están dispuestos a tomar así simplemente lo que se les comparte, ¿no? Entonces se le hace difícil. Como dije, en plano invisible tenía mucha compañía. Un ángel nunca está solo. Y ella, que es uno de los ángeles más ancianos del cielo, tenía mucha compañía y legiones acompañándola y protegiéndola,
en ese mundo invisible, que era invisible para la mayor parte de las personas, pero tenía la compañía, la contención, la protección. Hay que cuidarla, ¿no? Es como que decían los ángeles para que pueda, sin más esfuerzo aún del que hace, conservar esa pureza. Bueno, no sé si les aburro con No, no, esta. Daniel, sabes que sobre esto que estás diciendo, yo quería preguntarte, porque sucede muchas veces que, bueno, en el caso de María fue extremo, ¿no? Saber de antemano todo lo que iba a suceder con su hijo. Y a veces nos pasa que sin tener por ahí demasiada conciencia o saber cuál va a ser exactamente el destino, qué va a suceder, eh, nos toca vivir situaciones en las que podemos eh, deducir o intuir cuál va a ser el desenlace. Un familiar enfermo, un hijo enfermo. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿de dónde saca las fuerzas uno? Porque la tristeza en el corazón se hace muy grande. Imagino en el caso de María, sabiendo que su hijo iba a crecer, que había que cuidarlo, criarlo, cuál iba a ser su destino y de qué manera. Y hay una tristeza grande en el corazón por saber eso. Porque siempre la partida de un familiar genera tristeza. Pero una cosa es que llegue el momento y se vaya, y otra cosa que uno lo sepa de mucho tiempo antes. ¿De dónde salen las fuerzas para mantener la alegría? ¿De dónde salen las fuerzas para mantenerse firme? ¿Esas fuerzas llegan del cielo? ¿Hay un cuidado así como hubo en María? Eh, a lo mejor cuando uno por ahí entiende que nosotros somos espíritu, que volvemos a las casas del Padre, a lo mejor se puede hacer más llevadero, pero no toda la gente tiene conciencia o conocimiento de eso. Y necesita fuerzas para seguir adelante y para mostrarse incluso alegre cuando se trata de un hijo, porque hay que llevarlo a... ¿Y de dónde surgen esas fuerzas? ¿Es uno el que las genera? ¿Son fuerzas que llegan del cielo? Del cielo siempre llega fuerza. Lo que pasa es que no siempre nosotros tomamos esa fuerza porque a veces no tenemos la voluntad para tomar esa fuerza, porque a veces parece que esa fuerza del cielo van en contra de nuestros propósitos, pero sobre todo la fuerza más valiosa, si se quiere, es la fuerza propia. Y la fuerza propia tiene que ver con la conciencia, es decir, la conciencia que uno tiene de lo que debe hacer. Ya hemos hablado en otros momentos, no haciendo alusión a María, pero sí obviamente tiene que ver y está muy relacionado y le alcanza, que cuando hay conciencia, el espíritu y ese ser no está sufriendo tanto por lo que le pasa y por lo que le pasa a sus seres amados, como si está sufriendo por los demás. Ustedes imagínense esto que dijo Jesús en un momento, ¿no? Si esto hacen ahora que la luz está con vosotros, ¿qué haréis cuando la luz ya no esté? Le- Jesús le expresó a la humanidad en ese momento, representada en una persona que se acercó a atender su necesidad. Pero María esto lo tenía en claro, es decir, está viendo que lo que están haciendo en contra de la luz se lo hacen a sí mismos. Y la luz está presente y no se dan cuenta de la bendición que resulta ser esa luz presente y cómo eso les facilita salir adelante, ¿no? Ahora, cuando puedan tomar conciencia de que es decir, ese ser que viene a cumplir una misión que trae luz, lo asume con humildad. A ver, no se considera eh, más que los demás, sino que tiene que tomar con humildad su labor. Entonces el maestro dice, bueno, tengo que asumir lo que soy. Soy maestro y como maestro me tengo que desempeñar, que desenvolver, tengo que llevar enseñanza. Y vine a la tierra porque la humanidad necesita esta enseñanza. Y vine en este momento porque este es el momento de traer estas enseñanzas. Esto lo sabe el maestro. Esto lo sabe la madre, hasta donde la madre puede saber. A ver, el hijo es mayor que la madre. Entonces también la madre tiene ciertas limitaciones para ver de la labor de su hijo. Porque
puede tener una noción de hacia dónde va y por dónde camina, ya sabemos, por el camino del amor, pero hasta dónde esto llega, de repente no lo comprende. A veces la madre le cuestionó al hijo ciertas cosas tratando de protegerlo y a la vez desde el entendimiento de que no le iban a entender, pero el hijo sabía que lo tenía que llevar. Más allá de que los alumnos no entiendan, hay que dar la clase. Entonces, después veremos, después de que la clase se dé, a quién le quedó dudas, cuáles son esas dudas, hasta dónde pudieron comprender. Todo eso con el tiempo se verá, ¿no? Entonces, lo que duele a un gran espíritu es que no comprendan la luz que se está volcando y la bendición que tienen por tener tan cerca esa fuente de luz, que les comparte directamente, cuando no es algo común. Como digo, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. La humanidad no estaba preparada para la aparición del maestro, esto yo debo decirles, sino que tenían necesidad de la aparición del maestro, para que el maestro trajera luz, para que esa luz les ayudara a prepararse. Entonces, por eso también es que no hubo una aceptación generalizada de su presencia, porque no estaban preparados. El que estén esperando de la venida de un Mesías no quería decir que lo vayan a reconocer cuando aparece, porque cuando aparece no está descrito cómo se va a presentar, qué va a decir y qué va a hacer. Muchas cosas especula la gente que esperan, ¿no? Entonces, todas esas cosas un maestro las ve, muchas de estas cosas, lógicamente, María también las estaba viendo, entonces ayudaba a su hijo también, que como yo me centré en hablar de María porque tal vez es el tema hoy, pero el hijo también necesita contención. Es decir, el maestro, aunque parezca que porque es maestro tiene la fuerza para enfrentar, no interesa el tamaño de oscuridad que se acerque a él, necesita tener la contención, necesita sentir que está cerca de ese mundo puro en el que vive, ¿no? En el que reina, es el que reina el amor y lo vive en su interior. Pero en este mundo, aunque lo viva en su interior ese amor, no puede manifestarlo abiertamente porque no todos lo aceptan, lo reconocen. Y muchos hasta de alguna manera se sienten afectados de mala manera cuando esa enseñanza, cuando ese amor, cuando esa acción se acerca a su vida. Entonces, el maestro hacía lo que debía, como María también lo que debía y entendía. Al ir creciendo, ella lo contuvo, ella lo apañó. Obviamente se identificaba más con su madre que con su padre, por muchas razones. Su padre era más duro, más distante, una persona con más edad, en los tiempos en donde el mundo era mucho más machista que ahora, era el hombre en la familia y así él se formó y se desarrolló, aunque era una persona de bien y eso no hay ningún tipo de cuestionamiento ni de duda, pero en definitiva el bien que entendía y que era capaz de hacer, que sobresalía de la mayoría, pero no estaba a la altura de poder acompañar, a ver, de manera consciente el crecimiento y el desarrollo. No había nadie en la tierra, es que no hay nadie en la tierra que pueda acompañar más que a veces algún paso a un maestro de maestros. Porque ¿qué maestro puede enseñarle a un maestro de maestros? Es decir, que si se quiere, para usar otro término, es un director, ¿no? Entonces, el querer ayudarlo, que de hecho fueron surgiendo, primero obviamente su madre, su padre, y buscaban de contenerlo, sus hermanos también, hermanos mayores por parte del padre, también trataban de ayudar y de contener, pero contenían a alguien que no comprendían y que no entendían y que tenía una visión del mundo
y de la vida muy distinta a la de cualquiera. Entonces era difícil entenderlo, ¿no? Pero de todas maneras lo buscaban de contener. Y bueno, él valoró esa contención, pero también tenía que seguir marchando y no podía detenerse a la altura de sus maestros. Sus maestros le guiaban hasta que podían guiarle, pero luego iba más allá. Y siempre él estaba más allá de cualquier cosa que le fueran a decir o tratar de enseñar, ¿no? Entonces, es un camino de soledad, es un camino a veces de aislación, es un camino en el que se necesita y se valora mucho el silencio, ¿no? A ver, si uno entiende que Dios se expresa en el silencio, y su maestro lo sabe, valora mucho el silencio. Y estar junto a las personas es difícil el silencio. Las personas quieren saber, las personas son ansiosas, las personas son atrevidas muchas veces, entonces el hacer ese silencio le resultaba difícil y a veces puede querer buscar sacar del centro al maestro. No lo va a conseguir, porque el maestro no deja de ser maestro porque una persona sea irrespetuosa, ¿no? Es decir, él sigue siendo el ser que es, pero tiene que enfrentar desafíos que no es lo normal que le toque hacer. Por eso vuelvo a repetir esto de que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Pero ¿ustedes creen que la humanidad estaba preparada para ese maestro? Es decir, para que baje el amor de Dios a la tierra. No, sí necesitan, pero no estaban preparados. Entonces, como no estaban preparados, a la mayoría le costó estar a la altura de la situación. Por eso la realidad de que iba cuando la vida pública y fue trascendiendo, ¿no? Los milagros que hacía, su palabra, su claridad, la simpleza, cómo a través de la palabra Jesús, como se usaría hoy y no se usaba en la época, ¿no? Empoderaba a las personas porque les transmitía que en ellos estaba la fuerza para cambiar esa realidad y para acercarse y volver a ser hijos de Dios, y no dependía, como a veces los sacerdotes le hacían creer, de que fueran el sábado a hacer la oración y que velaran y que cuidaran ciegamente lo que estaba escrito, sin hacer el esfuerzo de entender lo que está escrito. Entonces lo que nos salva y nos acerca más a Dios es la conciencia. Cuando las acciones son llevadas adelante por temor y lo que se hace es lo que se dice que hay que hacer, porque si no lo hacemos tenemos amenaza de un sufrimiento, es en donde lo que estamos haciendo al fin es por una presión que se ejerce. Otra cosa es cuando lo entendemos. Entonces Jesús le hablaba que tenían que entender, por eso les explicaba y aclaraba y ponía ejemplos y creaba y construía y expresaba a través de parábolas para que la gente utilizara su inteligencia. ¿Qué quiso decir con esto, no? Entonces, utilizar y a la vez en la parábola se posibilita que, volvemos a esto, un director vino a la escuela y le está hablando a todas las aulas y a todos los alumnos y a todos los maestros de todos los grados. Y entonces, a través de esa parábola, cada uno, utilizando su inteligencia, la que desarrolló, la que tiene el individuo en funcionamiento y que tiene a su disposición ciertos conocimientos personales, puedan llegar a una conclusión de esa parábola. Es decir, que cada uno extraiga lo que le corresponde. Por eso decía que tenga oídos para oír que oiga, ojos para ver que vea, lo que son capaces de ver y lo que son capaces de oír. Pero también toda verdad que puedan ver, toda verdad que puedan entender, es toda verdad que tienen que poner en práctica. Entonces, daba esperanza a diferencia de otros. Bueno, cuando le hablaba, todo esto enseguida hizo que empezaran a interesarse cada vez más personas porque era un alivio. Su palabra, su presencia era como un bálsamo en tiempos muy difíciles de la humanidad, ¿no? Y aún en esa zona y en esa región estaban
sometidos y conquistados, es decir, tenían conquistadores que los sometían con leyes, con gobiernos y con presiones de cosas que no conocían y no eran suyas. Entonces estaban sometidos a leyes de extranjeros. Eran momentos difíciles, se les prohibió, se les limitaba a veces hasta profesar su fe. Bueno, él daba esa esperanza y entonces eso fue como abriendo las puertas a que cada vez más gente se interesara por todo esto que se abría ante ellos. Pero, ¿qué pasaba? Había miles en algún momento a los que le podía hablar, pero insisto en lo de siempre. Cuando terminaba de hablar y se retiraba, siempre le seguían los mismos 12. Es decir, esto que les decía recién, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. No estaba a la altura la humanidad para entender lo que es ser discípulo. Alguien que se compromete con la enseñanza. Entonces, hay muchas personas querían entender lo que decían, creían entender lo que decían y con eso les bastaba y volvían a su casa a vivir su vida. Entonces, bueno, el discípulo es el que carga la cruz y sigue al maestro. Es decir, que carga su cruz y lo sigue. El que quiera estar conmigo, cargue su cruz y sígame. Estar conmigo, ¿qué es? Estar con el amor de Dios, estar en el amor de Dios. Hágase responsable de su creación y síganme. Es decir, sigan el camino del amor. Bueno, esto es fácil decirlo, tal vez de repente no es muy difícil entenderlo, pero llevarlo y ponerlo a la práctica es todo un desafío. Y a la vez, cuando lo hacemos y estamos dispuestos a encarar ese desafío, es en donde vemos que va teniendo distintos grados de profundidad en la medida que vamos entendiendo más a qué se refiere todo esto cuando lo vamos llevando a la práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó, yo fui contento a compartirle a alguien una experiencia que había tenido de revelación y se me sonreía sola la cara y el corazón me desbordaba. Y cuando le fui a compartir esa alegría y ese gozo, creyendo que se lo iba a transmitir, fui criticado, que me había equivocado y que no había pasado y que no puede ser, y aparte que está escrito distinto. Yo le estaba contando que pude ver el paisaje y negaba el paisaje porque habían leído que ese paisaje no existe o es distinto. Pero digo, vamos a chocar a veces contra esto, ¿no? Y un maestro tiene que encontrar ese equilibrio. Y él lo encuentra, pero quienes salen perdiendo normalmente son los alumnos en la escuela, cuando están cuestionando al maestro, cuando no lo saben valorar, cuando se toman su tiempo para hacer sus análisis, cuando lo están comparando con el decir de otros. Si Jesús viniera a hablarles, no, y yo les digo, ustedes no saben cuántas personas le discutirían lo que dice y le refregarían por la cara las escrituras. Eso se los puedo asegurar, porque las escrituras fueron registrando o traduciendo lo que se pudo registrar, que se pudo recordar y que se pudo transmitir para que se plasmara de alguna manera, que se pudo interpretar del lenguaje ya tal vez perdido, el significado, lo que quería expresarse. Pero hoy, habiendo pasado 2000 años, no va a venir a repetir lo mismo, ¿no? Se basa siempre en lo mismo, porque es el mismo cimiento, pero con una realidad nueva que está amoldada a estos tiempos. Entonces, la verdad está llegando. Aunque Jesús no esté presente físicamente, su labor continúa. Un maestro no siembra y se va a descansar. Cuando un maestro siembra, se compromete con esa siembra y la acompaña y la asiste todo el tiempo que sea necesario hasta que dé frutos. Y ese es su compromiso para cosechar esos frutos, ¿no? Entonces, está presente
desde los planos superiores, como lo estaba cuando estaba acá, desde lo físico y a la vez en lo superior. Hoy no está en lo físico, pero sí sigue desde lo superior. Entonces, todo esto que lleva adelante el maestro no es algo que cualquiera pueda llegar a entender y que cualquiera pueda llegar a valorar. Pero esto que les estoy diciendo es simplemente para que entiendan que tiene una lógica, no es algo que yo pueda estar criticando o que se pueda criticar a mi entender. Es parte de la realidad, ¿no? Cuando el maestro viene a esta tierra, se viste con el mismo uniforme que se visten todos los alumnos. Un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Y cuando decide expresarse, mueve la boca para hacerlo y emite sonidos y palabras. Y utiliza su inteligencia para enlazar esas palabras como cualquier persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se puede notar una diferencia entre el alumno y el maestro? Bueno, por eso, el discípulo tiene que estar preparado para poder ver esa diferencia. Si no, se corre el riesgo de que confundan al maestro con un discípulo más, con un alumno más de esta escuela, o a lo mejor hasta inclusive, como le decían a Jesús, con el hijo de Belcebú, porque Belcebú es el que nos trae las enfermedades y los dolores y el padecer, y el único que puede quitarlo es él. Entonces, algunos decían que era hijo del demonio porque sanaba, cuando de alguna manera los sacerdotes o la fe que tenían no conseguía ese milagro, y él sí. Entonces algunos pensaban que lo mandaba o venía de la oscuridad. Pero bueno, es la confusión lógica. En la ceguera podemos creer lo que queremos, e inclusive mucho de lo que podemos llegar a ver lo vamos a ver de una manera muy limitada. Y si vamos a querer interpretar algo que no conocemos de sus orígenes, yo por eso siempre me demoro en mis respuestas, porque yo intento hablar de toda una trayectoria e intento llevarlos a veces a orígenes o a raíces para que podamos entender este fruto que queremos consumir ahora o que nos preguntamos de esta realidad, es decir, ¿cuáles son esos orígenes? Si no conocemos y si no vemos todo esto, bueno, el resultado es que no sepamos valorar de todo lo que hay detrás para que esto pueda llegar a ser así, ¿no? Sí, Daniel, yo te quería preguntar, te escuchaba cuando vos decías que la humanidad no estaba preparada para semejante ser tan importante y que, bueno, vos lo dijiste, muchos no lo reconocieron porque no estábamos preparados, ¿no? Estamos muy cerca de, para los cristianos, conmemorar el nacimiento de Jesús, ¿no? El día de la Navidad, pero a su vez para los cristianos tiene como un memorial de la segunda venida que el mismo Jesús prometió. Entonces, teniendo a la María como ejemplo, ¿cómo nos preparamos para reconocerlo? Porque vos recién lo dijiste, en la época hace 2000 años atrás, vino con las características de las personas hace 2000 años atrás. Hoy por hoy tenemos otras características, otra forma de hablar, otros vestuarios, otras cosas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos preparamos para poder reconocerlo al maestro que va a traer el mensaje, ¿no? Bueno, volvemos a esto de que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. No hay que prepararse para reconocer, hay que trabajar para conocer. Porque ustedes entiendan, si yo conozco al maestro y lo puedo ver manifestándose en mi corazón, lo puedo ver manifestándose a través de mis actos cuando le dejo ser, es decir, cuando permito que el amor que en mi corazón se expresa llegue a mi mente y no encuentre barreras y obstáculos en mi mente que cuestionen o que especulen o que busque de sacar provecho de las acciones, sino que simplemente estoy permitiendo que esa pureza del corazón llegando a la mente le permita a la mente organizar, ¿no? A través de atravesando las emociones,
la forma de poder llegar a concretar esa buena acción, esa acción de bien para el bien común, en esa acción lo voy a conocer al maestro, lo voy a ver manifiesto y voy a ver los resultados y voy a ver y voy a presenciar milagros. Es decir, cómo con amor, cómo con calma, cómo con paciencia se pueden conseguir cosas que hasta ese momento no se podían. Entonces, claro, si conozco al maestro y lo he visto en mi corazón, les puedo asegurar que lo voy a reconocer cuando lo vea fuera de mí o habiendo tomado una forma. Es decir, lo puedo reconocer. Como les digo, reconocer habla de haber conocido previamente. Entonces, hay que estar, no cualquiera puede ser Pedro, no sé, por ponerles un ejemplo. No cualquiera está ahí pensando en su familia, en pescar, en ganarse, es decir, en tener el alimento, en ganarse un dinero para vendiendo el excedente de la pesca, si todo iba bien, para poder también cubrir otras necesidades más allá del alimento. Y que se presente el maestro y diga, deja todo y sígueme y lo haga, ¿no? Es decir, no cualquiera da ese salto, ese cambio. Es decir, primero hay que conocerlo en el corazón. Entonces, uno lo viene escuchando, uno lo va viendo día a día en su expresión. Entonces, no es prepararse para reconocer, porque si se prepararan para reconocer a alguien físico, y podríamos decir va a tener tal apariencia o viene en tal lugar y empezarían a poner atención, así sea que inclusive señaláramos, y aparece el ojo crítico, ¿no? Es decir, no, pero lo que está diciendo no concuerda con lo que está escrito o con lo que dijo tal, y yo respeto más lo que dijo tal, es que hoy va a ser así. Están muy leídos los alumnos. Entonces, hay muchos alumnos que tienen tanta lectura en su cabeza de personas que han escrito tantos libros y que hacen especulaciones, que lanzan teorías, que tienen sus reflexiones, pero a veces están expresadas de tal manera que parecen ser afirmaciones. A veces, de hecho, son afirmaciones sobre sus propias creencias y no es la realidad, ¿no? Entonces, eso le genera confusión a las personas. Así que, si les puedo asegurar, no sería fácil de reconocer porque lo que un maestro tiene para decir em, no es lo que ya conocemos, es lo que conocemos con mucha más profundidad, con mucha más claridad. Y a veces esa claridad hasta llega a hacer que parezca que es distinto lo que está diciendo a lo que nosotros entendíamos. Entonces, la verdad es una y es la luz, y es lo que uno tiene que estar buscando. Y el camino es la vida y hay que transitarlo con amor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si transitamos con amor este camino, lo vamos a ir conociendo a Dios, lo vamos a poder ir viendo. Vamos a conocer a Dios, por supuesto, porque es quien nos da la vida, y vamos a conocer el amor de Dios, que es quien nos acompaña y nos aconseja a lo largo de este camino. Entonces, si lo conocemos, lo vamos conociendo cada vez que permitimos que el amor se exprese de la manera más pura posible, con más profundidad lo vamos conociendo. Y si lo vamos conociendo con profundidad, de acuerdo a la profundidad de conocimiento que pudimos adquirir y llegar, es que nos resultará más o menos fácil reconocer cuando tome una forma física, ¿no? En esa segunda venida, como de alguna manera está profetizado, se habla hoy y hace tiempo, y bueno, desde ahí se especula y algunos afirman. Pero bueno, por eso, todas estas cosas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Si son personas comprometidas con la enseñanza, no estarán por ahí googleando muchas cosas porque ya saben lo que tienen que hacer, y lo que yo tengo que hacer no está en internet, está dentro mío, y tiene que estar en claro en mí, ¿no?
Pero si uno anda por ahí buscando y sondeando, aún teniendo claridad de lo que uno tiene que hacer, bueno, van a haber cosas que yo puedo ver como cualquiera, y bueno, ya le he dicho en otro momento, ¿no? No sé, yo conocí mucha gente que afirma haber sido apóstol y ya yo los que conocí superan los apóstoles que hubo. Entonces, hay más gente de la que era, y Jesús hay varios encarnados en varios lugares diciendo que por ahí es la evacuación del planeta y cuántas cosas. Bueno, no hay tantos Jesuses ni tantos apóstoles, y a la vez que una persona diga ser Jesús, no lo hace Jesús. Y así sea Jesús, no va a cambiar mi vida Jesús. Lo que va a cambiar mi vida es que yo aprenda de lo que Jesús dice, aprenda, preste atención y entienda del el mensaje. Entonces, si estoy atento al mensaje, eso me va a ayudar mucho a discernir de dónde proviene ese mensaje y a quién escucho. Una cosa es lo que pueda decir de sí mismo, una cosa es lo que las personas puedan decir de él, porque de repente normalmente las personas que le gusta alardear de haber tenido encarnaciones reconocidas o de ser maestro que bajan de los cielos, se suelen rodear de personas que viven diciendo maestro porque les gusta todo esto, y entonces desde ahí va desarrollándose a veces gente que se fanatiza con todo esto. Y bueno, todo esto hay que estar atento, hay que tener cuidado. Insisto en lo de siempre. El pastor camina detrás del rebaño, no se pone delante para que los demás vivan diciéndole, gracias pastor, a ti te debemos todo, si no fuera por ti no sé dónde estaríamos, necesitamos tu palabra. No es que está el pastor ahí para que le estén pidiendo todo y agradeciendo por todo y teniéndolo en cuenta siempre, cuidándolo más que a la propia vida. El pastor ya es capaz a nivel espiritual de guiar sus propios pasos, es señor de su luz. Entonces él lo administra de una manera sabia. Y lo más sabio, entendiendo que es maestro, es que es servir, es decir, manifestarse a través del servicio. Y la manera de servir es estando atento a la necesidad de los demás. Entonces, para estar atento con respeto por el libre albedrío de la necesidad de los demás, hay que ponerse detrás, no adelante. Insisto, el que se pone adelante es porque quiere ser visto. El que quiere servir se pone atrás para ver y tener por delante a quienes quiere servir. Si no los veo, no puedo servir. Si camino delante, no veo a quien viene atrás. ¿Cómo voy a servir? Entonces, el maestro se pone detrás. Digo, hay ciertas señales, hay ciertas cosas que se dejan ver, que nos van a ayudar a que podamos, si se quiere, llegar a reconocer. Pero previo, lógico, es el conocer antes de reconocer. Y tanto conocer como reconocer, entendamos, no va a cambiar nuestra vida el maestro si no ponemos nuestras manos en su vida. Es decir, que él guíe nuestras manos, es decir, que guíe nuestros pasos, que el amor guíe nuestros pasos, no en manos de una persona. Esto nunca hay que hacer, ¿no? Es que Jesús se lo dijo a la humanidad. El Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Somos todos hijos de hombres, ¿no? Del reino humano. Venimos a servir, no a ser servidos. Entonces, cuando pongamos nuestra atención en el servicio que tenemos que dar, más en estar buscando que nos sirvan a nosotros, esa actitud atrae la atención del maestro. Y en ese hecho y en esa acción, porque es lo mismo que hace el maestro, como les digo, camina detrás del rebaño, en esa acción es que lo vamos a ir conociendo y conociendo cada vez con más profundidad. Y cuanto más tiempo estemos con él, más lo conoceremos. Y cuanto más lo conozcamos, más fácil será reconocerlo. Pero al fin, el maestro no será reconocido por la mayor parte de la humanidad
pero no por el hecho, como pasó hace 2000 años, no por el hecho de no ser reconocido, deja de ser maestro. Entonces, ¿por qué no será reconocido por la mayor parte? Porque tiene muchas estructuras mentales de estar esperando de una manera, de otra, que venga por mi religión, que venga por mi creencia, que venga por mi grupo, que baje de una nube. Tienen un montón de preconceptos de cómo tiene que ser, de cómo va a venir, de qué va a ser. Va a terminar con todo cuando se haga presente. Es que lo que termina con todo el mal es el bien. Y el bien hay que llevarlo a los hechos. Y si nosotros no volcamos a través de los hechos el bien que entendemos, el mal no va a terminar. No, no depende del maestro, depende de nosotros. Si nosotros lo entendemos, pongámonos en manos del maestro para que sea él quien guía nuestros pasos. Pero una cosa es que guíe los pasos y otra cosa es esperar que camine por nosotros o que nos diga qué hacer. Entonces, la guía del paso es la luz. El maestro irradia luz y esa luz me ayuda a ver por dónde camino. Entonces, si yo no tengo una luz interior que me permita ver siquiera con claridad dónde estoy parado, el maestro tiene la luz suficiente para ver dónde estoy parado y qué me rodea y por dónde voy y a dónde me acerco. Entonces, esa cercanía del maestro me lleva a ver la realidad. Y a veces la realidad, en el caso de muchas personas, no es lo que se quiere ver. Hay mucha gente que quiere ver más un sueño, ¿no? Se dice, bueno, persigue tus sueños y los alcanzarás. Les gusta más repetir eso que, por ejemplo, decir, trabaja que conseguirás, ¿no? Tus metas o las alcanzarás. No, es decir, sueña, persigue tus sueños y los alcanzarás. No, sueños no, despierto. Cuando estoy despierto, tal vez la realidad no sea tan bonita como el sueño, pero prefiero esta realidad que puede no parecer tan bonita, pero es el estar despierto, desde donde puedo cambiar las cosas, ¿no? No soñando. En un sueño no tengo el poder de cambiar. En la realidad sí. Entonces hay que trabajar con inteligencia. Hago esto y todo esto me va a ayudar a ir conociendo al maestro. Y esto de ir conociéndolo me ayudará a reconocerlo cuando llegue, cuando esté, donde se encuentre y cuando se manifieste. ¿Por qué pensarán también? A ver, vuelvo a lo mismo de recién. El pastor viene a ponerse detrás del rebaño, entonces no estén esperando que, o creyendo que será que cuando tenga que comenzar a trabajar va a ocupar de cualquier manera que se le posibilite los espacios para publicitar su presencia. Justamente, no quiere llamar la atención de todos sobre sí, sino que quiere tener a la vista a todos, pero también quiere llegar con el mensaje. Insisto, ¿a dónde los lleva, a dónde lleva el pastor a las ovejas? A donde hay la buena pastura. ¿Dónde hay, cuál es la buena pastura? La palabra del pastor. Esa es la buena pastura. Entonces, de a poco se va creando esa confianza entre las ovejas y el pastor, las ovejas con el pastor. Lo van reconociendo de a poco en la medida que van interactuando con él y entonces empiezan a alimentarse con su palabra. Pero eso llega al tiempo. Por eso, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Si el maestro aparece, como hace 2000 años, y los discípulos no están preparados, bueno, solo lo siguen 12 los que estaban preparados y los otros miles y miles que escuchaban, que atendían, que tenían. ¿Ustedes creen que alguna vez volvió a darle las gracias el ciego que salió corriendo a Jesús? Nunca más lo vio. Perdón, es decir, no es que gracias Señor, no me apartaré nunca de ti lo que has hecho. No, yo hasta ahora tengo vista, puedo hacer lo que nunca pude. ¿No? O el que caminaba y no podía hacerlo de nacimiento. Em, a ver, por eso, hay que prepararse, tenemos que prepararnos, pero no para reconocer,
porque la magia no se va a dar por conocer al maestro de manera física. La magia comienza a darse cuando uno permite al amor en el corazón manifestarse a través de los hechos, y esto empieza a cambiar. Y es una magia que no a todos agrada, ¿no? Yo, y otra vez vuelvo a mi experiencia. Cuando yo empecé a cambiar y para mí esto era una alegría, empezó a ser un motivo de preocupación para las personas que me conocían. Primero mis padres. Mis padres se preocuparon cuando yo hablaba de lo que yo pude conectar. Recordarán, yo les hablé que yo pude recordar mis vidas pasadas. Lógico, es decir, ni se hablaba de ese tema, ni yo mismo sabía bien qué era eso, porque yo no lo tenía intelectualmente en mi cabeza, era una realidad, pero las cosas que yo hablaba eran cosas que yo no estudié, sino cosas que recordé, y eso fue una preocupación. Lejos de alegrarse, se preocuparon, y entonces empezaron a ver, fíjense ustedes, lo que yo estaba haciendo, que era con el fin de compartir, y eso yo lo tenía en claro, con ese conocimiento compartirlo para llevar alivio a la vida de aquellos que a lo mejor no encuentran salidas o herramientas o métodos o formas de trabajo, era una preocupación y era motivo de crítica. Y bueno, y como me dijeron que era su preocupación y lo entendí y lo puedo decir en palabras, ¿no? ¿A vos no te habrá tomado alguna secta? ¿No estarás dentro de alguna secta? ¿No te estarán lavando la cabeza? Porque claro, estaba diciendo cosas que nunca había dicho y estaba como comprometido defendiendo cosas que nunca había expresado. Entonces, surgieron esas palabras y esa idea para ellos, porque parece que es lo que más cuadraba y cerraba. Pero bueno, quiero decirles que llevar luz, llevar bendiciones y llevar amor, no siempre es que todos lo agradecen, porque depende de cómo lo llevamos, con qué fuerza lo llevamos, es cómo nos abren los brazos o cómo se abren las puertas. Em, es me- a ver, en algún punto este mundo puede que se sienta mejor abriéndole la puerta a un alumno que a un maestro. ¿Por qué? Porque el alumno va a decirle, todos somos iguales ante los ojos de Dios, y el maestro va a decirles, yo soy el camino. ¿Qué van a decir? ¿Quién se cree que es este que se dice yo soy el camino? ¿No? Pero, claro, el amor de Dios es el camino. ¿Qué va a expresar si no es eso? Lo que pasa es que las personas ven otra persona, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar preparados para esos momentos o para llegar a esa situación. Por eso hay que conocer previamente en el corazón para poder llegar a reconocer. Hay que prepararse como discípulos para poder que el maestro aparezca. ¿Por qué? Porque el maestro no va a aparecer hasta que uno no tenga y no tome esa actitud o no esté dispuesto a ser el discípulo. Es decir, aquel que va a prestar atención a la enseñanza y en lugar de estar criticando o juzgando, va a estar tratando, tiene la actitud de aquel que quiere aprender, de aquel que quiere crecer, de aquel que quiere salir de la oscuridad y abrazar la luz. Más allá del dolor que le puede ocasionar tener que reconocer tantas verdades que le hieren, que le lastiman. Entonces, ahí está el trabajo. Como les dije, en los cielos existen jerarquías, existen iniciaciones. Los discípulos pasan por iniciaciones. Antes de siquiera la primera iniciación, como les dije, hay dos iniciaciones preliminares. Todo esto tiene que ir pasando el discípulo para poder ser aceptado dentro de la escuela de aprendizaje que supervisa y lleva adelante el maestro. Porque es lógico, no es que porque el discípulo o la persona quiere recibir enseñanzas, es que el maestro se las va a dar. No responde a los caprichos de las personas el maestro, sino que está viendo sus necesidades. El maestro, el pastor, no responde a todas las preguntas que hacen todas las ovejas porque van a ir a hacerle preguntas. El pastor alimenta a las ovejas dándole una buena pastura. Y él sabe cuál es la buena pastura, cosa que muchas veces no sabe la propia oveja. Entonces, no responde siempre a lo que la oveja pide, porque lo que la oveja piensa que es una buena pastura,
el pastor puede saber que no lo es. Y lo que en realidad, la evaluación que hace la oveja de buena pastura es que la puede saborear y que tiene el gusto que le gusta sentir, pero no es lo que en realidad necesita. Entonces el pastor calla o el pastor la lleva a donde está esa buena pastura y parecería ser que no atendió su pedido y su reclamo. Bueno, hay mucho que preparar para esa venida. Siempre antes de que venga un maestro a la tierra, tiene que haber y encarnan muchos discípulos suyos. Y esto puede pasar hasta siglos antes de que él venga. Como por ejemplo, los profetas, muchos de ellos, hablando de esa venida del Mesías. Es decir, tiene que haber antes quienes van preparando el camino para su llegada. Como digo, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Entonces, como la humanidad no está preparada, tienen que venir discípulos a ayudarla a que esté preparada medianamente, aunque no vivan como discípulos, para poder valorar, apreciar o enriquecerse o sacar provecho de la presencia del maestro. Pero no se preocupen, vuelvo a insistirles, el maestro los está buscando, no se preocupen por reconocerlo. Ahí donde lo lleven en el corazón, lo abracen, lo sigan y le permitan ser a través de ustedes, ahí está él. No importa la forma física, él está ahí. Lo pueden ver en el acto, en el hecho amoroso y en los resultados que eso trae, ¿no? Bueno, muy bien, nos vamos acercando ya al cierre de esta transmisión. Tenemos la agenda de Daniel, de Impulso, Sil. Está silenciada, Silvana. Ahí está, listo. Sí, tenemos la agenda el viernes 8 de diciembre a las 10 horas AM Argentina. Hay una conferencia presencial en la ciudad de Mendoza, en el Centro de Congresos y Exposiciones, en el Aula Magna. Queda en Avenida Peltier 611 y la entrada es libre y gratuita. El domingo 10 de diciembre, también 10 AM, hora Argentina, hay una conferencia presencial acá en San Rafael, en Mendoza, en el Salón El Cortijo, en Cuadro Venegas, y también la entrada es libre y gratuita, pero en este caso es con aforo limitado y más información la van a encontrar en la web que es www.impulsodunanuevavida.org. Eso. Bueno, muy bien. Les recordamos también que el programa, esta transmisión, se retransmite en Capilla del Monte, Córdoba, en Radio Divergentes, los viernes a las 14 horas, 2 p.m. hora argentina. Y también en Radio Pasión US de México, www.radiopasionus.com. Esto es los días sábados y martes a las 4 p.m. de México, a las 7 p.m., 19 horas Argentina. Bueno, esto ha sido entonces todo por hoy. Les agradecemos mucho que nos acompañen, como siempre. Gracias, Daniel, por tu generosidad, por estar siempre. Y a ustedes les decimos que nos encontramos las próximas semanas aquí, aprendiendo juntos. Chao. Hasta luego. Si me respeto, te respeto a vos. Y si me quiero, yo te quiero a vos. Si me protejo, te protejo a vos. Si me trabajo, ganamos los